Dale. Bien, 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 mi gente. Bien, 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 bien. Bien, bien, mis amigos. Bien, mis amigos. Ahí, por favor, dejen su terrible SWA. Dejen su terrible SWA. Por favor, dejen su terrible SWA por ahí por los comentarios. Bien, chicos. Vamos entonces a empezar entonces con la sesión del día de hoy. Bueno, ya continuando justamente con la semana número 2, le he colocado preguntas referentes a lo que es política económica. Justamente he estado haciendo un pequeño análisis, un balance estadístico, por así decirlo. Suave para todos ustedes también. Mis amigos, les cuento, he estado haciendo un pequeño balance, así pues no entre estadística y todo lo demás, acerca de los temas que más he estado viniendo justamente en Villarreal. Y nada, me he dado cuenta, me he dado con la sorpresa que uno de los temas más recurrentes, aparte justamente de mercados, que es clásico, es también las políticas fiscales y monetarias. Entonces, por esa razón, he decidido hoy día colocarle más preguntas respecto a ese tema, así como también colocarle preguntas de lo que es el tema mercados. Así que mis amigos, sí, hoy día, en esta sesión, en la semana número 2, vamos a tocar las preguntas o los temas que tienen más posibilidades de poder venir, tanto en economía y tanto en cívica. Así que, mis amigos, les pido de corazón, de verdad, presten mucha, pero mucha atención. Saben mis amigos que cualquier cosita, cualquier duda, estoy ahí para yo poderlos ayudar respectivamente. Así que, ¿qué esperamos? Vamos a empezar de una vez con esta maravillosa sesión. Voy a empezar a compartir pantalla por acá y vamos a empezar con todo. A ver, voy a empezar a compartir pantalla, mis amigos, para empezar esta maravillosa sesión. Y me van confirmando, por favor, si es que se puede ver. A ver dónde está para compartir. Aquí está. Listo, me comentan chicos si se puede ver, me comentan por ahí campeones, porque ustedes son unos campeones. Me comentan si se puede ver por ahí, por favor. Lo máximo, muy bien, lo máximo. Bien, entonces mis amigos, ¿qué esperamos? Vamos con todo, con las preguntas en esta sesión. A ver, campeón, la primera pregunta tiene que ver justamente con la política monetaria. En este caso estamos hablando del Banco Central de Reserva. Ahora, campeón, aquí viene justamente un poquito de lo que yo en este caso te quiero preguntar. En primer lugar, campeón, cuando nosotros hablamos del Banco Central de Reserva, nosotros tenemos que recordar que es la autoridad monetaria y es más, es parte de los organismos constitucionales autónomos. Otro detalle, campeón, justamente para nuestro examen de admisión, es que la finalidad que justamente tiene el Banco Central de Reserva es preservar la estabilidad monetaria. Profesor, una consultita. Cuando usted dice justamente preservar la estabilidad monetaria, ¿a qué se refiere? Bueno, básicamente me refiero a evitar, a controlar que el sol, nuestra moneda nacional, vaya perdiendo valor con el tiempo. Ah, profesor, eso justamente me hace recordar, maestro. ¿Por qué? Porque yo hace años, yo con un sol compraba 6 panes. Ahora, ¿cuántos panes compro por un sol? Compro tres, cuatro pancitos por ahí. Pero te das cuenta cómo es que a medida que pasa el tiempo, la inflación, queramos o no, empieza a chocar. Entonces, mis amigos, aquí entra justamente el Banco Central de Reserva para poder estabilizar justamente la moneda. Ahora, campeón, yo te hago justamente una pregunta. Profe, ¿podría hacer un repeticuá, por favor? Mi internet me botó el Zoom. Claro que sí, campeón. Justamente estamos iniciando también. Mi amigo, como te había comentado, el Banco Central de Reserva es justamente la autoridad monetaria. Y otra cosita, mi querido amigo Rodrigo, el Banco Central es parte de los organismos constitucionales autónomos. Claro, justamente enfocado en la parte económica. Esto también lo vamos a ver. Ahora, campeón. Aquí la pregunta es muy puntual y Villarreal tiene eso. ¿Por qué? Porque Villarreal te puede preguntar cuál es la finalidad que tiene el Banco Central de Reserva. Entonces tú ahí inmediatamente tienes que decir, profe, la finalidad es preservar la estabilidad de la moneda. Se acabó. Ah, ahora, si es que yo te digo, por ejemplo, campeón, ¿cuáles son las funciones del BCR? Ahí la cosita cambia. ¿Por qué? Porque una cosa es la finalidad y otra cosa muy distinta son las funciones. Vamos a por ello, campeón. En primer lugar, en el caso de las funciones, nosotros tenemos lo siguiente. La primera es emitir
Billetes y monedas. Profe, una consultita. Cuando usted menciona emitir billetes y monedas, ¿qué significa? Bueno, que la autoridad monetaria es la única responsable y la única que tiene la facultad justamente de poder hacerlo. Nada más, campeón. Ahora, por otro lado, mi querido amigo, también tenemos que recordar que siempre que nosotros, por ejemplo, tenemos una moneda, tenemos un billete, ahí dice Banco Central de Reserva. Ahora, la siguiente es regular el crédito en el país. Cuando nosotros decimos regular el crédito en el país, es básicamente, campeón, regular la tasa de interés de referencia. ¿Para qué? Para de esta manera poder aumentar o reducir la cantidad de dinero que hay en la economía. Ahora, la tercera función es justamente informar sobre las finanzas nacionales. Entonces, coloquemos acá, campeón, informar sobre las finanzas nacionales. Es más, mi querido amigo, cuando acabe la sesión, yo te aconsejo que vayas a la página oficial del Banco Central de Reserva y analices los datos estadísticos que se te da. Por ejemplo, el BCR, mi amigo, te dice cómo está la situación económica referente a la pobreza, cómo está la situación referente al desempleo, referente a la inflación. Entonces, ahí, campeón, nos damos cuenta cómo es que el Banco Central de Reserva informa, da justamente los datos referente a cómo está la situación económica. Profe, ¿y la cuarta función cuál es? Bueno, la cuarta función es administrar las reservas internacionales netas. Profesor, cuando nosotros hablamos de las reservas internacionales, son justamente aquellos ahorros que básicamente nosotros tenemos en oro o ya puede ser, por ejemplo, en dólares. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿nosotros qué hacemos con estas reservas internacionales? Sencillo, con estas reservas internacionales podemos manejar el tipo de cambio. Con estas reservas internacionales, campeón, nosotros podemos estabilizar justamente la moneda referente en lo que es el comercio exterior. Y es más, también con estas reservas pagamos la deuda externa. Entonces, ahí nosotros tenemos las cuatro funciones que tú tienes que recordar referente al Banco Central de Reserva. ¿Ok, campeón? Esto no te olvides para nada. Profe, una consultita. Y si es que, por ejemplo, Villarreal me pregunta cuándo se fundó el Banco Central de Reserva, bueno, el día exactamente no me acuerdo, pero es marzo, vamos a colocar acá, marzo de 1922. Y sí, como tú lo puedes ver, el Banco Central de Reserva tiene 104 años de antigüedad. Ahora sí, campeón, después de haber revisado toda esta parte teórica, vamos a ir con todo a las preguntas. A ver, campeón, la primera pregunta me dice justamente lo siguiente. A ver, según la Constitución política, ¿cuál es la finalidad fundamental del Banco Central de Reserva? Campeón, ya lo viste ya. Ya lo viste, Tigre. ¿Cuál es la clave? Ya lo viste, campeón. Muy bien, muy bien. Esta es la finalidad que justamente tiene el BCR. ¿Por qué? Porque administrar los fondos públicos esto no lo hace. Esto no es labor del Banco Central de Reserva. Ahora, profesor, recibir depósitos de ahorros de lugares lejanos, no, porque esto lo hace el famoso Banco de la Nación. Claro, profesor, otorgar créditos directos a empresas privadas tampoco. Financiar el déficit del gobierno central tampoco. Es más, está completamente prohibido que el Banco Central de Reserva financie al gobierno. Así que eso es un dato también muy importante que te quiero regalar. Así que, campeón, la respuesta a la pregunta número uno es besito. Muy bien. Ya, lúcete, lúcete, lúcete. Es que te tienes que lucir, campeón. Lúcete. ¿En qué fecha fue creado el Banco Central de Reserva? Profesor, ¿eso me pueden preguntar? Sí, eso es lo que te pueden preguntar. ¿Por qué? Porque justamente como les mencioné en la clase pasada, Villarreal tiene eso. Villarreal tiene la característica de ser datero. Villarreal no te va a preguntar qué sucede si pasa esto y si pasa aquello, cuál es la consecuencia. No, Villarreal te va a preguntar algo conciso. Muy bien. Entonces, campeón, ¿cuál era la clave? La respuesta es el 9 de marzo de 1922. Como te había comentado, no me acordaba el día exacto, pero sí es marzo de 1922. Coloquémosle acá, 9 de marzo de 1922. A ver, campeón, estamos en política monetaria. A ver,
Identifique cuál de las siguientes alternativas corresponde a una de las funciones. Ojo, mira la palabra clave, mira la palabra clave. Funciones exclusivas del Banco Central de Reserva. Entonces, campeón, nosotros hemos visto en nuestra pequeña teoría las funciones que tiene el BCR. Ahora, vamos a ver cuáles son o cuál es la función que nosotros logramos encontrar por aquí. A ver, campeón, actuar como agente financiero del Estado, no. Quien actúa como agente financiero es el Banco de la Nación. No tiene nada que ver acá, en este caso, el Banco Central de Reserva. Profesor, otorgar sobregiro bancarios a sus clientes, no. Esto lo hace, ¿sabes quién, mi querido amigo? Esto lo hace la famosa banca múltiple. Profesor, cuando nosotros hablamos de la banca múltiple son todos aquellos bancos que están autorizados por la SDS. Ah, bacán, profe, bacán. La C, casita. Brindar servicios al ciudadano mediante... No, eso para nada, para nada. El Banco Central de Reserva no entra por ahí. Aprobar, mi amigo, cuando a ti te digan, y te doy este dato, te regalo este dato por tu cumpleaños, aunque no sea tu cumpleaños, pero igual te regalo este dato. Mi amigo, cuando a ti te digan en este caso, ahorita voy con eso, mi querido amigo Rodrigo, no te preocupes, a aprobar la ley del presupuesto, ¿quién aprueba la ley del presupuesto? ¿Eso lo hace quién? Mi amigo, complétalo, prende tu micro y dilo. Gáname. ¿Quién lo aprueba? Termínalo, termínalo. ¿Quién aprueba? Prende tu micro, mi amigo, y dime quién aprueba el presupuesto nacional. Para que ingreses a la Universidad Nacional Federico Villarreal. A ver, El ¿quién se Congreso. luce? Excelente, ¿quién lo dijo para bendecirlo? ¿Quién lo dijo? Yo. ¿Quién es yo? Diego, ¿Quién lo Diego, Diego, dijo? Diego. Diego, Dieguito, ¿a qué carrera vas, Diego? Si me dices filosofía, ingresas directo. No, profe, medicina, lo más Ah, tranquilo. medicina, ya, eso es otra cosa. Ya, mi amigo, te doy la bendición en nombre de Papá Biología y en nombre de Barna. Yo te doy la bendición para que ingreses. Acuérdate de mí, ¿ah? Vas a ingresar. Correcto, mi amigo, muy bien. Justamente, claro que sí, Diego, un suave para Diego que sé que lo va a hacer. Listo, Dieguito, con el suave vas a ingresar. Claro, entonces, mi amigo, no hay que darle mucha vuelta. La respuesta es la alternativa de Dito, o sea, emitir billetes y monedas. Y por eso recuerda, el Banco Central de Reserva es el único que está facultado para emitir dinero. ¿Ok, mi amigo? Eso no te olvides, por favor. Por eso, nosotros cuando vemos una moneda o cuando tenemos en este caso un billete, ahí justamente dice Banco Central de Reserva y ahí también dice un año. Entonces, profe, ese año, ¿qué significa? Significa el año en el que se emitió, el año en el que se creó ese billete o esa moneda. Eres lo máximo. Muy bien. A ver, su compañerito Rodrigo me dice, profesor, ¿qué son los sobregiros bancarios? Qué bonita pregunta, Rodrigo. El sobregiro bancario se da justamente cuando una persona tiene una cuenta corriente. Te explico. Por ejemplo, yo soy una persona, entre comillas, supongamos, que maneja mucho dinero. Entonces, como yo soy una persona que maneja mucho dinero, entonces yo no voy a hacer mis depósitos pues por Yape, no voy a hacerlo pues por mi token del BCP, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo hago yo? Yo emito cheques. Entonces, el cheque es básicamente un pequeño documento, un papelito pequeño, donde tú colocas el monto que la persona que lo va a recibir va a terminar cobrando. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá, campeón? En mi cuenta corriente que yo tengo en el BCP, yo tengo 50.000 soles, pero yo emito un cheque por encima de su valor. Yo emito un cheque valor de 55.000 soles. Entonces, profe, ¿no se supone que usted tenía solamente 50.000 en su cuenta bancaria? Sí. Sin embargo, he emitido un cheque valor a 55.000. O sea, estoy emitiendo 5.000 soles más. A eso nosotros le llamamos el sobregiro bancario. Cuando nosotros emitimos un cheque, pero está por encima justamente de su valor. Correcto, campeón. Espero haber respondido tu pregunta, mi amigo Rodrigo Pérez Iglesias. Ay, ay, ay. Muy bien, dale, no te preocupes, mi amigo, para eso estoy. Vamos, bueno, mis amigos, con la pregunta número 4. La pregunta número 4, campeón, esta también la saqué de un examen pasado de Villarreal. La mayoría son de exámenes pasados de Villa, así que ahí yo te voy diciendo cuál es cuál.
Una función que tiene el BCR es regular la cantidad de dinero que existe en la economía para evitar perturbaciones monetarias. Profe, una consultita. Cuando usted dice evitar perturbaciones monetarias, ¿a qué se refiere? Te lo resumo en una sola palabra, inflación. Nada más. O sea, profesor, cuando usted menciona evitar perturbaciones monetarias, hace referencia netamente a la inflación. Nada más, campeón, nada más. Ahora, profe, una consultita. Para ello, tiene como instrumento de política monetaria, qué bonita pregunta. Qué bonita pregunta. Y esta pregunta te lo puede hacer tranquilamente la Villarreal. En primer lugar, vamos a ir descartando claves. A ver, mis amigos, lánzate, lánzate con tu clave. Lánzate, mi suá. Vamos, vamos. Capaz las aciertas. A ver, juégatela. La vida se trata de jugársela. A ver, mi amigo, en primer lugar, no puede ser SPRI bancario. Eso de cajón. ¿Por qué? Porque acuérdate que el SPRI bancario es la diferencia de la tasa de interés activa menos quién, menos la tasa de interés pasiva. Ahora, mi amigo, si es que a ti la pregunta de Villarreal te dice, ¿es considerado la ganancia del banco? Pobre que me digas ganancia bancaria, ahí sí ya fuiste, ¿ah? Tú tienes que decir split bancario, la ganancia del banco. Correcto. Ahora, vamos a descartar otra clave más. No puede ser la tasa de interés activa, porque la tasa de interés activa es justamente aquella tasa de interés que el agente Depósitos a plazo deficitario, fijo, por ejemplo. dime mi amigo Jorge. Nos referiríamos, por ejemplo, a la tasa de interés que nos brindan los depósitos a plazo fijo. Claro, qué bonita pregunta. Por supuesto que sí, mi amigo. Es más, yo te digo una cosa. Justamente la mayoría de personas no lo conoce, pero sería bueno conocerlo. Nosotros nos conviene mejor un depósito a plazo fijo porque dentro de todo la tasa de interés es al menos aceptable. No digo que es buena, pero al menos es aceptable. A diferencia, mi amigo Jorge, A de su vez de colocar. que no es de libre disponibilidad, o sea, no estás con la tensión de que, uy, necesito plata rápido, uy, lo saco de mi, ¿no? De mi fondo de plazo fijo, eso no se permite, ¿no? ¿No es cierto, profe? No, claro, no se permite, por supuesto. Es que tú ahí firmas un contrato con el banco. Entonces tú le estás diciendo literalmente al banco, mira banco, durante lo mínimo son 6 meses, ¿ah? Lo mínimo son 6 meses, pero igual te paga poquito. Entonces tú dices, mira banco, por un año, por 2 años, por 5 años, por lo que sea, no voy a tocar ese dinero. Entonces ahí tú puedes hacer con ese dinero lo que quieras. Préstale a Mickey Mouse, a quien quieras. Pero eso sí, terminando el plazo, tú me tienes que devolver ese dinero más un porcentaje de interés que no te voy a decir que es del 10%. O sea, generalmente es 3%, 5%, 7%, a lo mucho 8%. Pero más de eso no pasa. Pero sí, como mencionas justamente, el plazo fijo, su mismo nombre lo dice, plazo fijo. En un tiempo determinado, en un plazo determinado, no vamos a poder retirar ese dinero del banco. Es correcto. Ahora, tampoco puede ser la tasa de interés pasiva porque recuerda, campeón, que la tasa de interés pasiva es justamente aquella tasa de interés que en este caso el banco le entrega al agente superavitario. La respuesta tampoco puede ser fondo de seguro de depósito, porque no estamos hablando de un seguro. Entonces, mi amigo, la respuesta es la C, el encaje legal. Ahora, voy a explicarte para ya terminar con el Banco Central de Reserva. Mis amigos, el Banco Central de Reserva tiene instrumentos. Profe, yo le quiero hacer una pregunta, profesor. Cuando usted menciona instrumentos, ¿a qué se refiere, profesor? ¿A qué va con eso? ¿A qué se refiere? Mira, mi amigo, el Banco Central de Reserva tiene instrumentos para poder manejar y para poder controlar la política monetaria, en este caso con respecto a la cantidad de dinero que hay en la economía. Entonces, algo muy fundamental. Si hay bastante dinero en la economía, entonces los precios van a subir. Pero por otro lado, si hay menos dinero en la economía, entonces los precios van a bajar. Entonces, hay una relación directa ahí, mi amigo. Hay una relación directa. Mientras más dinero haya, los precios más van a subir. Mientras menos dinero haya, los precios más van a bajar. Entonces, para hacer esto y para hacer esta jugada, por así decirlo, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos lo que es la tasa de interés de referencia y también tenemos lo que es el encaje legal. Hay otra que se llama lo que es la política de mercado abierto, pero la política de mercado abierto es más para San Marcos, así que esto de acá no lo voy a tocar.
¿Ok? No lo voy a tocar. Ahora, campeón, la tasa de interés de referencia, y esto quiero que lo veas en la grabación, no es nada más y nada menos que la tasa máxima que un banco te puede llegar a cobrar. Es el tope que justamente establece el Banco Central de Reserva. Entonces, acá, campeón, yo te quiero hacer una pregunta. Vamos a pedirle ayuda a nuestro amigo Jorgito. Jorgito, ¿estás ahí, mi amigo? ¿Estás ahí, mi amigo Sí, Jorgito? profe. Mi amigo, yo te hago una pregunta. Si la tasa de interés es muy alta, entonces, campeón, la gente dice, oye, esa tasa de interés está muy alta. ¿La gente se hace más o menos préstamos? Dímelo tú, ¿qué sucede con los préstamos? Bueno, si la tasa de interés sube, pues los préstamos disminuyen, se resienten. Lo que sí es que los agentes superavitarios van a aprovechar y van a, lógicamente, meter su dinero en dicho, por ejemplo, ¿no? Los fondos, ¿no? Los fondos a plazo fijo o inclusive, ¿no? Si son un poco más conocedores, comprar los bonos de tesoro de nuestro país. Claro, claro que sí, muy bien. Se nota que eres un chico de verdad que ha repasado bastante y no solo repasar por repasar, o sea, no solo repasar por tu examen de admisión, sino que también lo has hecho justamente en tu propio beneficio. Y yo la verdad te felicito. Ahora, campeón, una pregunta. Ya que estamos on fire, ¿qué sucede si la tasa de interés baja? Te pregunto yo, ¿los préstamos Los aumentan o disminuyen? aumentan y la economía se dinamiza, ¿no? Al ver mayor Ah, masa monetaria en la economía, esto va a generar pues que la producción aumente, los empleos aumenten y todos felices. exacto. Ahora, campeón, ya que veo que estás on fire, yo te voy a sacar el jugo, mi amigo. Te pregunto yo, ¿nosotros bajamos la tasa de interés cuando hablamos de una política expansiva o una política contractiva? Dímelo. Contractiva. Excelente. Si nosotros hablamos de una política contractiva, entonces ahí nosotros estamos haciendo lo que es el aumento de la tasa de interés. Ahora, por otro lado, si nosotros hablamos de una política expansiva, significa expansiva ¿para qué? Para poder reactivar la economía. Entonces, obviamente, para reactivar la economía, necesitamos que la gente tenga dinero para poder invertir y para poder consumir. Entonces, lo que hacemos es bajar la tasa de interés para de esta manera poder aumentar los préstamos. Entonces, de esta manera funciona justamente la tasa de interés de referencia y también el encaje legal. Ahora, recuerda una cosa, el encaje legal es básicamente, campeón, aquel porcentaje de dinero con respecto a los depósitos que justamente se queda en el banco. Es que acá hay que ser bien sincero, el banco no presta toda tu plata. Entonces, profesor, aquel porcentaje que el banco no presta, le vamos a llamar el encaje legal. Y eso justamente es una medida que utiliza en este caso el Banco Central de Reserva. Sin darle mucha vuelta, la respuesta a la número 4 es cachimbo. Listo. Profe, Ya, disculpe, claro que sí. ¿Quién eh, está hablando? Nombre, nombre. What's your name? Estrella, Ah, Estrellita, dime, mi amiga. ¿en qué caso el PBI aumenta? ¿En la contractiva o en la expansiva? Ah, qué bonita pregunta, mi amiga. Acá nosotros tenemos que recordar el PBI por la fórmula del gasto. Seguramente eso, profesor, ¿de qué está hablando? Yo no sé lo que está hablando. Mi amiga, mira, la fórmula es consumo familiar más gasto del gobierno, más inversiones, más las exportaciones y le quitamos las importaciones. Recuerda que el PBI, y ojo, para detalle adicional, recuerda que el PBI justamente abarca lo que es la producción a nivel nacional. Ah, qué bonito, profesor. Entonces, Producto Bruto Interno. Producto, producción. Bruto, que no estamos descontando la depreciación. Interno, solamente es a nivel nacional, nada más, campeón. Por eso es que le descontamos las importaciones. Ahora, un detalle muy importante, mi amiga, es el siguiente. Acuérdate, si la tasa de interés baja, los préstamos aumentan. Entonces, profesor, si los préstamos aumentan, entonces la gente va a consumir más. Mira la letra C, la gente va a comprar más. Y por otro lado, las inversiones también van a aumentar. ¿Te das cuenta? Si la gente tiene más plata, entonces consume más y invierte más. ¿Dónde se da? Con la política expansiva. Y sí, mi amiga, con la política expansiva, el PBI aumenta. ¿Logré responder tu pregunta, Estrella? Estrella creo que fue. Sí, Me agarraste. profesor, sí, gracias. Dale. No, dale, no te preocupes a ti, mi amiga. Vamos entonces, mis amigos, con la pregunta número 5 que está regalada.
Mi amigo, acá la pregunta debería decir lo siguiente y lo voy a corregir acá. Acá la pregunta debe decir, ¿quién elabora el presupuesto? Error mío. El presupuesto general de la República. Yo mandé las preguntas y ahí, en este caso, había un temita. Ya, mi amigo, tú puedes, por favor. Ahí está. La pregunta es, campeón, ¿quién elabora el presupuesto general de la República? Dímelo tú, mi amigo. Lo voy a colocar en negrito. Voy a colocarlo aquí de color negrito. A ver, El vamos a colocarlo. Ministerio de Economía y Finanzas. Exacto, muy bien, Jorge, lo máximo, muy bien. Justamente, campeón, lo voy a borrar acá, mientras voy explicando. Mira, mi amigo, una cosa es quién lo elabora y otra cosa es quién lo aprueba. Eso es algo que de cajón nosotros tenemos que conocer en primer lugar. ¿Por qué? Porque si a ti te dicen elabora el presupuesto general, bueno, ahí definitivamente nosotros estamos hablando del Ministerio de Economía. Pero por otro lado, campeón, si nosotros decimos en este caso quién lo aprueba, bueno, quién lo aprueba, ahí vendría a ser en este caso el Congreso de la República. Ahora, Jorge, una consultita. ¿El Ministerio de Economía y Finanzas hasta qué fecha tiene para poder elaborarlo? ¿El 30 de qué? ¿El 30 de qué Octubre. mes? El 30 no, el 30 de agosto, campeón. Ahí tiene hasta el 30 de agosto para poder presentarlo al Congreso. Eso no te olvides, campeón. ¿Ok, mi amigo? Tiene hasta el 30 de agosto para poder presentarlo al Congreso. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué fecha tiene el Congreso de la República para poder aprobarlo? Ya, la respuesta ya salió, es la A, pero estoy explicando esto de acá. El 30 de noviembre, profe, creo. Exacto, el 30 de noviembre. Ahora, Jorge, mi amigo, justamente campeón, ya que te veo un fight, y ojo, mis amigos, por favor, prenda su micro para poder hacerlo más fluido. O de repente, Estrellita, ¿estás ahí, Estrella? ¿Estás ahí, Estrella, por ahí? Sí, Lujo, Estrella. Mi amiga, sí. una pregunta. Como nosotros podemos ver el 30 de noviembre ya, una pregunta, Estrella. ¿Qué sucede si el Congreso de la República no llegó, escúchame bien, no llegó a aprobar el presupuesto público? ¿Qué sucede en ese caso, Estrella? ¿Mm? ¿Qué dicen, chicos? Ayúdenla, ayúdenla. Vamos, mis amigos, dejen ahí los Automática, comentarios. automáticamente el presupuesto general de la República es aprobado. Básicamente, digamos, eso de que pase a la instancia del Congreso es una mera formalidad, profesor, ya que, bueno, el Congreso solamente en ese caso jugaría más que un papel de visualizarlo o, digamos, legitimarlo, más tiene la labor de difundirlo, digamos, hacerlo más público hacia la ciudadanía, digamos. Claro, exacto, muy bien. Es como, por ejemplo, Jorge, tú vas a salir, tú tienes una reunión importante y tú vas a salir. Tienes que salir sí o sí, pero tú por tema de formalidad no te vas así de la nada. Tienes que pedir justamente permiso a tus papás o tienes que notificarles directamente. Y eso justamente es lo que sucede. O sea, nosotros elaboramos el presupuesto en base a lo que nos dicen cada uno de los ministros. Eso es verdad. Pero posteriormente nosotros tenemos que llevarlo justamente al Congreso para que el Congreso lo apruebe. Y la pregunta es sencilla y directa. Si es que el Congreso, ojo, el Congreso puede decir, mi amigo Jorge, señor ministro de Economía, acá hay un detalle, porque usted que está pidiendo más de lo que nosotros tenemos como ingreso. Entonces, si lo notifica, se puede en este caso corregir. Ahora, ¿cuál es el detalle acá? Si es que el Congreso no lo aprueba dentro del plazo establecido, entonces es el presidente de la República quien lo termina promulgando. Así de sencillo. Si es que en este caso, profe, el Congreso no aprueba el presupuesto de la República, quien lo termina haciendo en este caso es el presidente mismo. Esa sería la respuesta, campeón. Y sí, ahora, campeón, mis amigos, ¿el premier quién es? El premier es justamente el presidente del Consejo de Ministros, o también llamado primer ministro. Justamente él es designado por el presidente de la República. Y otra cosa que, chicos, yo que he postulado a Villarreal, se los digo, yo conozco mucho de esto porque yo me preparé con estos materiales. Y déjenme decirles una cosa, Villarreal te puede preguntar quién escoge a los ministros. Y ahí de repente la mayoría era profesor, sencillo, lo elige el presidente de la República. ¿Está seguro? ¿Está seguro? No.
¿Por qué? Porque la elección de los 18 ministros se da en conjunto entre el presidente de la República y el premier. El premier, junto con el presidente de la República, son quienes escogen a los ministros. Y eso de verdad te pido que lo notes. Anótalo, por favor, porque cuando yo me preparé, esa pregunta fue muy recurrente. Por eso te pido, mi amigo, anótalo, anótalo. Eso te van a preguntar. Si te dicen, ¿quién escoge a los ministros? Tú tienes que decir el presidente de la República en común acuerdo con el premier. Eso anótalo de cajón. Estos dos señores que están acá son quienes escogen a los 18 ministros. Ahora, el Banco Central de Reserva, ya hablamos de ello. La clave es la alternativa avión. Ya, esta pregunta está recontra regalada. Literalmente está regalada. Es más, hasta lo vimos hace un ratito. La diferencia entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva se le denomina, campeón. Yo creo que Spread acá bancario. exacto, acá no necesita mucha explicación, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si me están diciendo en este caso la diferencia entre la tía, ¿qué cosa, profesor? La tasa de interés activa, allá, menos la TIP, la tasa de interés pasiva, ahí estamos hablando del famoso spread bancario. Ahora, déjame decirte una cosa, esta pregunta número 6 la saqué de un examen de admisión de Villarreal en el año 2021 justamente en el examen cuando yo postulé. Entonces, la mayoría me acuerdo que marcó ganancia bancaria, y no, está mal. La respuesta es el SPRI bancario. Se le llama justamente o se le define como la ganancia del banco. Pero una cosa es cómo se define y otra cosa es justamente cómo se denomina. ¿Por qué? Porque la ganancia bancaria es como se define el SPRI bancario. Ahí ten mucho cuidado, por favor. Ahora, ¿qué significa la TCEA? Tasa costo efectiva anual. ¿Qué significa la TREA? TREA, tasa de rendimiento efectiva anual. Y ahora, esto lo podemos relacionar de una manera sencilla, sin meterle mucho nivel, para que todos podamos entenderlo. Profesor, cuando a mí me dicen tasa costo, porque la única diferencia está en la segunda letra, tasa costo se refiere básicamente al costo que yo asumo cuando recibo un préstamo. Entonces, por eso lo relacionamos con la tasa de interés activa. Tasa de interés activa. TCEA, costo, lo que a mí me cuesta. Ahora, rendimiento. Lógicamente, cuando yo coloco mi dinero en el banco, yo espero tener un rendimiento. Entonces, profesor, como yo espero tener un rendimiento, aquí como le digo, crea tasa de rendimiento efectiva anual. Por eso le decimos la famosa TIP. La famosa TIP. Correcto, campeón. Tasa de rendimiento efectiva anual. Listo. Vamos ahora, mis amigos, con la pregunta número 7. Bueno, la pregunta número 7, campeón. Ah, pero verdad, antes, ¿dónde están mis modales? Mis amigos, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Mi SUA, ¿alguien tiene alguna pregunta por ahí? ¿Alguien tiene por ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por ahí, mis amigos? ¿Todo está claro? ¿Todo bien? Coméntenme por ahí en el chat. Mis amigos, ¿cómo vamos hasta acá? Hasta acá, ¿todo bien? ¿El ritmo está bien? La CREA y la TCEA es fija. Mira, más que fija, yo te diría que es un dato que tienes que conocer, mi amigo. ¿Ok, mi amigo Rodrigo? Más que fija, yo te diría, mira, esto es un dato y este dato lo tienes que recordar. ¿Ok, campeón? Mis amigos, ¿alguien tiene alguna preguntita por ahí? ¿Alguien tiene alguna preguntita para poder continuar? Por favor, confírmeme dejando su comentario. Dámele, mi amigo, dale. ¿Alguna pregunta por ahí o todo está suave? ¿Todo chévere? Todo chévere, mi amigo. Me comentan por ahí, por favor. Me comentan, chicos, por favor, para poderlos ayudar respectivamente. Todo está bien, ¿no? Todo está bien, me comentan por ahí mis amigos. Ya, lo máximo, lo máximo. Ahí, Amareli está botando su suá, lo máximo, Amareli. Ya, vamos con la pregunta número 7. La pregunta número 7 me dice, en el rubro de ingresos del presupuesto general de la República está compuesto por qué. Ahora, nosotros tenemos que recordar un detalle muy importante. ¿Por qué, campeón? Porque nosotros en el presupuesto público definimos justamente lo siguiente. Nosotros tenemos los ingresos, como también nosotros tenemos los gastos, ¿vale? Tenemos ingresos y tenemos los gastos. Ahora, sin hacer mucho rollo, ¿cuál es el principal ingreso que tiene un país? Bueno, profesor, el principal ingreso que tiene un Los país impuestos.
Son, no, los tributos. ¿Por qué? Porque tú cuando, mira, mi amigo, cuando tú mencionas impuestos, impuesto es algo específico. ¿Qué pasó con las tasas? ¿Qué pasó con las contribuciones? Entonces, acá, tributos. ¿Por qué? Porque los tributos se dividen en impuestos, en tasas y se dividen también en contribuciones. Entonces, campeón, ya sabes que ahora en adelante le tenemos que decir como término general tributos. Correcto. Los tributos entonces es el principal ingreso que tiene un país. Ahora, ¿cuál es el principal gasto que tiene un país? Las obras públicas. Las obras públicas. Correcto. Muy bien. Ahora, campeón, vamos a ver por acá. Aquí la pregunta se enfoca en el rubro de los ingresos. Entonces, vamos a ver por aquí lo siguiente. Profesor, la A, endeudamiento externo e interno. Pero mi amigo, yo te hago una pregunta. Cuando nosotros nos endeudamos, ¿es un ingreso o es un gasto? O sea, esa es la pregunta que te quiero hacer, campeón. Si nosotros nos endeudamos, ¿es un ingreso o es un gasto? Es deuda, endeudamiento. ¿Es un ingreso o es un gasto? Eso es un gasto. Eso no es un ingreso, eso es un gasto. Me están diciendo endeudamiento. Endeudamiento que nosotros tenemos en este caso con el Fondo Monetario Internacional. Eso no es un ingreso, eso es un gasto. Por lo tanto, la A no puede ser la respuesta. Profesor, el cobro de tributos. Este sí va. Este va. Qué bonito. Ahora, la C, venta de empresas públicas. Profesor, la venta de empresas públicas, ¿a esto cómo se le llama, profesor? Se le llama la privatización. Así se le llama, campeón. La privatización. De los ¿Por qué? 90. Claro, justamente campeón en los noventas, cuando el gobierno de Fujimori tuvo que privatizar varias empresas. Claro, y es que, hay que decirlo, esas empresas estaban quebradas. Entonces, por lo tanto, el gobierno más estaba perdiendo dinero manteniéndolas a flote que El de alguna consenso de manera. Washington. Claro, exacto, mi amigo, ya lo dijiste, ya rugiste. Entonces ahí está el tema, pues. Entonces, campeón, cuando el gobierno vende empresas públicas al sector privado, le llamamos la famosa privatización. Y sí, campeón, esto también es parte de los ingresos. Por lo tanto, mi amigo, la C también es la respuesta. ¿Cuál es la clave? La B y la C. La respuesta es Econo Juan. Muy bien. Esa sería la clave. Vamos con la pregunta número 8. La pregunta número 8 justamente ya hace referencia a lo que es la SUNAT. En primer lugar, campeón, tenemos que recordar que la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, se encarga en este caso de la recaudación y administración de los tributos internos, vaya la redundancia. Mis amigos, ahora, acá hay un detalle, ¿por qué? Porque esta pregunta yo la saqué de Villarreal en el año 2018. Esta pregunta vino en la Villa en el año 2018. Ahora, profe, una consultita. Acá, profesor, para el presupuesto general son los ingresos y los egresos, ¿verdad? Claro, por supuesto que sí, mi amigo. ¿Por qué? Sino que aquí yo le he puesto gastos, Nicole, para que todos podamos entender de manera rápida. Pero en sí se le llama egresos. Ingresos, egresos. Listo. Mis amigos, recordemos por favor, la SUNAT es público. Entonces, de cajón me descartas la C y de cajón me descartas la D, porque la SUNAT es público. La SUNAT no es privado. No, la SUNAT no es particular. La SUNAT es público. Correcto, muy bien. Rubro quiere decir la cantidad de dinero que recibe para funcionar. Rubro, en primer lugar, significa el lugar donde nos estamos justamente especializando. Rubro, rubro. Oye, ¿en qué rubro pertenece? O sea, el lugar, la zona en la cual nosotros nos estamos especializando. Eso sería rubro. Rubro quiere decir la cantidad de dinero que recibe para funcionar. Mira, ahí sería más que nada inyección. Ahí sería más que nada inversión, campeón. Rubro no, porque rubro hace referencia, como te digo, al lugar. Pero si tú me dices inyección, ahí sería más que nada la cantidad de dinero que recibimos. Bueno, campeón, ¿cuál es la clave, mi amigo? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál es la clave? Si me están hablando de la SUNAT, dímelo tú, campeón. Dímelo tú. ¿Es pública? Es pública. Pero, profe, ¿depende de la SBS? No. No depende de la SBS. La Superintendencia de Banca y Seguros se encarga de supervisar al sistema bancario y al sistema no bancario. Pública y descentralizada. Correcto. ¿Dependiente del Banco Central de Reserva? No.
No, 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 no. La SUNAT no tiene nada que ver con el Banco Central de Reserva. La última, pública y descentralizada. Correcto. Encargada de la administración y recaudación de los tributos. Esta es la clave correcta. Muy bien. Porque justamente, campeón, acuérdate, cuando a mí me hablen de la SUNAT, ahí estamos hablando nosotros de la administración y la recaudación, pero solamente los tributos internos, los tributos a nivel nacional. Esa sería la respuesta, mis amigos. Listo. Ya, esta pregunta tiene que ver con política fiscal. Recuerden que, según tu temario de Villarreal, la política económica y la política fiscal son recontra fijas que te va a venir. Y ojo, esto no lo estoy suponiendo, esto está en tu temario. Está en tu temario, mi amigo. Así que ya, vamos a responder esta pregunta bien bonita. A ver, campeón, Javier revisa su libro de economía y se da cuenta que la creación de un marco legal para el desarrollo, y mira, acá está la clave, ¿por qué? ¿Por qué? Porque aquí te está diciendo, campeón, la fiscalización de las actividades económicas en nuestro país. ¿Corresponde a quién? Mis amigos, en primer lugar, aquí nosotros tenemos que recordar las funciones económicas del Estado. Esto de cajón, mi amigo, de cajón, las funciones económicas del Estado. Ahora, profe, una consultita. ¿Cuáles son las funciones económicas que justamente tiene el gobierno? Qué bonita pregunta la que me hacen por ahí. En primer lugar, nosotros tenemos la función estabilizadora. Colocamos acá estabilizadora. Ahora, profe, una consultita. Cuando usted menciona estabilizadora, ¿qué significa? Bueno, estabilizadora significa estabilizar los fenómenos o los problemas económicos. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos la inflación, tenemos el desempleo, tenemos la pobreza, etcétera. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es intervenir para poder regular, para poder calmar justamente estos fenómenos. A eso se le llama estabilizadora. Luego tenemos la función proveedora. Cuando nosotros decimos proveedora, proveedora básicamente significa que el gobierno va a proveer de bienes y servicios que el sector privado, vamos a colocar acá, que el sector privado no quiere asumir. Y esto es sencillo, ¿por qué? Porque, campeón, o sea, una empresa privada de cajón no va a pagar un policía para que te cuide. O sea, eso tienes que tenerlo claro. Una empresa privada, por ejemplo, no sé, una academia, un colegio, no te va a pagar tu desayuno, porque simple y sencillamente no le genera una ganancia. Entonces, ahí estamos viendo de que tiene que ser el mismo gobierno quien justamente provea de estos bienes y servicios. Luego tenemos la función reguladora. Cuando nosotros hablamos de reguladora, estamos hablando de regular las actividades económicas en el mercado. En el mercado, correcto. Profesor, acá por ejemplo nosotros podemos ver que hay empresas que justamente le colocan químicos a sus productos alimenticios que a la final le hacen daño a la población. Es más, tú debes haber visto varias veces los famosos octógonos. Esos que dicen alto en azúcar, alto en grasas saturadas, alto en sodio, etcétera. Entonces, ¿ahí por qué? ¿Por qué nacen los octógonos? Los octógonos nace como una figura que el Estado ha implementado para poder evitar el consumo excesivo de esos productos. Entonces, ahí estamos hablando de la función reguladora. Luego, por último, tenemos la función redistribuidora, que justamente la función redistribuidora tiene que ver con redistribuir eficientemente, eficientemente los recursos entre la población. Correcto. Ahora, recuerda por favor justamente que en este caso en la función redistribuidora es básicamente el Estado lo que hace. A ver, las personas que viven en Miraflores le voy a cobrar más tributos porque tienen mayor capacidad adquisitiva. Mientras que las personas que viven, por ejemplo, en Comas, Independencia, Caraballo, ya a ellos, por ejemplo, les voy a cobrar una menor tasa de tributos. Entonces, ahí, campeón, nosotros tenemos las funciones económicas que justamente tiene el gobierno. ¿Ya viste la teoría? Ahora dime la clave, por favor. Si me está diciendo fiscalización de las actividades económicas, ya viste la clave. Ya viste la clave.
Dime, mi amigo, cuál es la clave. Vamos, campeón. Dime, por favor, Reguladora. ahora sí. Muy bien, muy bien. Ahora sí, con total seguridad, puedes decir, profesor, la respuesta es amor. La respuesta es amorcito. Listo. Ya, vamos ahora por acá justamente. Profesor, aquí nosotros en la pregunta 21 nos habla del presupuesto general de la República. Ahora, vamos a señalar la verdad o falsedad. Profesor, beca 18 y programas de apoyo es redistribuidora. Eso es correcto. Claro que sí, porque justamente nosotros estamos utilizando el dinero de impuestos que pagan, por ejemplo, las personas de Miraflores, de Surco, etcétera, para poder financiar estos programas sociales en beneficio de las personas que quizá no tienen mucho dinero. Entonces es correcta tu afirmación, mi amigo Rodrigo. Eso sería redistribuidora. Bueno, vamos con la pregunta número 10. La pregunta número 10 me dice, respecto al presupuesto general de la República, indique, por favor, la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Vamos a ver por acá, campeón. En primer lugar, tenemos la pregunta número uno. La pregunta número uno me dice, para iniciar las obras de reconstrucción del norte, ¿el Congreso de la República debe aprobar el presupuesto general? Mi amigo, yo tengo una pregunta, por favor. Ya, vamos a iniciar las obras de reconstrucción. Bacán, lo vamos a hacer. Pero, mi amigo, nosotros necesitamos que el Congreso apruebe, No ¿sí o no? necesariamente. Mi amigo, sí necesitamos, sí necesitamos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, acuérdate quién es el que aprueba el presupuesto general. Ahora, un detalle, mi amigo Jorge, cuando nosotros vamos a hacer una obra pública o vamos a invertir, no es así por así. Porque mira, campeón, nosotros tenemos desde enero, o bueno, el Ministerio de Economía tiene desde enero, vamos a colocar acá hasta agosto para la elaboración del presupuesto. Por ejemplo, estamos en el 2026. Ahorita se está elaborando el presupuesto para el año 2027. Profesor, o sea, cuando nosotros elaboramos un presupuesto, este presupuesto es pensado para el siguiente año. Entonces, mi amigo, el presupuesto ya está. El presupuesto ya está dado. Entonces, no podemos hacer una obra así por así. ¿Por qué? Porque primero tiene que estar planificado en la estructura del presupuesto o en la planificación del presupuesto. Ahora, obligatoriamente, el Congreso lo tiene que aprobar, porque si el Congreso no lo aprueba, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, mi amigo, ahí la Profe, respuesta es verdadero. Dime, Jorge. pero en caso, por ejemplo, ¿no? Si estuviésemos hablando de que en el, bueno, no en este ejercicio, ¿no? Pero en un hipotético ejercicio, se nos plantea que se esté iniciando una obra de reconstrucción del norte durante, digamos, digamos, ¿no? Los efectos nocivos que tiene el fenómeno del niño en el norte. Dichos gastos igual que urgentemente se tienen que realizar, el gobierno tiene Ah, que qué esperar bonito. a la aprobación, ¿no? De dichos Qué bonita presupuestos, ¿o cómo pregunta. es? Qué bonita pregunta. Para eso existe lo que es la reserva de contingencia, mi amigo. Dentro justamente del rubro del presupuesto general, nosotros tenemos la reserva de contingencia. Ahora, mi amigo, acuérdate, en este caso el presupuesto público se divide en ingresos y en egresos. Entonces, en la cuenta de egresos, siempre, siempre el gobierno coloca la reserva de contingencia. Ahora, esta reserva de contingencia justamente se utiliza en casos de emergencia. Por ejemplo, si la pregunta me hubiera dicho, debido al fenómeno del niño dado bueno, en el cono norte, que diga, en la zona norte de nuestro país, se ha tenido que utilizar la reserva de contingencia. Ya, eso en este caso cambia la pregunta. ¿Por qué? Porque ya la reserva de contingencia solamente se utiliza contingencia en caso de emergencias. ¿Te das cuenta? Entonces, si por ejemplo hay un terremoto, hay un tsunami, Dios no quiera, entonces, profesor, tenemos que reconstruir. Ahí no vamos a esperar hasta que el Congreso lo haga y todo lo demás. No, ahí justamente, campeón, ya tiene que intervenir y ya tenemos que usar la famosa reserva de contingencia. Entonces, mi amigo, ahí justamente tenemos la respuesta. Bien, vamos entonces la uno verdadero. La 2, el dinero reunido
por la emisión de bonos soberanos. Acuérdense, mis amigos, que los bonos soberanos son justamente aquellos bonos que emite el Poder Ejecutivo para que el Congreso justamente les pueda prestar dinero. Ahora, ¿se registra como ingresos de capital? Ah, ¿esos son ingresos de capital? No, no. ¿Por qué? Mi amigo, recordemos un detalle muy bonito. Justamente cuando nosotros hablamos de los ingresos, en la cuenta de ingresos, nosotros tenemos, por ejemplo, los ingresos de capital. También tenemos lo que es los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes. También tenemos lo que es el financiamiento y también tenemos lo que es las transferencias. Las transferencias. Ahora, profe, yo le quiero hacer a usted una pregunta bien concreta. Cuando usted justamente menciona los ingresos de capital, ¿qué son los ingresos de capital? Bueno, los ingresos de capital son aquellos ingresos que el gobierno tiene de manera periódica. No son ingresos que el gobierno tenga, por ejemplo, de manera constante, de manera recurrente. No, no, no. Ingreso de capital son los ingresos que el gobierno tiene de manera periódica, de vez en cuando. Por ejemplo, cuando el gobierno vende terrenos a empresas públicas, ahí estamos hablando de un ingreso de capital. Profesor, una consultita. Cuando el gobierno privatiza, o sea, vende empresas públicas, ahí estamos hablando, por ejemplo, de un ingreso de capital. Entonces, profesor, ingreso de capital son aquellos ingresos que el gobierno recibe, pero de manera periódica, no es algo recurrente. Ahora, los ingresos corrientes son básicamente aquellos ingresos que el gobierno tiene, pero que tiene de manera constante, de manera seguida. Profesor, por ejemplo, los tributos. Todos los días hay gente pagando tributos. Las personas que, por ejemplo, cometen una infracción y tienen que pagar su multa, también está dentro de los ingresos corrientes. Entonces, profesor, cuando hablamos de aquellos ingresos que el gobierno tiene de manera constante, de manera recurrente, ahí estamos hablando de los ingresos corrientes. Ahora, profe, el financiamiento tiene que ver con los préstamos que nosotros recibimos del Banco Central de Reserva o también del Fondo Monetario Internacional. Por eso hablamos nosotros de un financiamiento interno y un financiamiento externo. Profesor, financiamiento interno. Cuando nosotros nos hacemos un préstamo del BCR. Profe, financiamiento externo. Ahí es justamente cuando ya nos hacemos un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Eso es financiamiento. Profesor, ¿y transferencias qué cosa es? Transferencias son las donaciones. Las donaciones justamente que nosotros tenemos lo vamos a colocar en transferencias. Por ejemplo, un país B que estamos pasando por una situación catastrófica por un fenómeno del niño. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Chile, por ejemplo, Rusia, deciden donarnos dinero o deciden donarnos víveres. Entonces, ahí estaríamos hablando de las transferencias. Campeón, después de haber hecho este pequeño resumen teórico, vamos a responder esta pregunta. El dinero reunido por emisión de bonos soberanos. Pero, profe, una consulta. Cuando usted menciona los bonos soberanos, son aquellos bonos que justamente emite el Poder Ejecutivo para que el Banco Central de Reserva le preste dinero. Pero, profe, aquí la pregunta me está diciendo que son ingresos de capital. Entonces, mi amigo, mi amiga, ¿eso es verdadero o es falso? ¿Qué dice la manchita por ahí? ¿Qué dicen ahí los chicos? Diego, Estrella, ¿qué dicen chicos? ¿Es correcto esa afirmación? ¿Qué dicen mis queridos amigos? ¿Los bonos soberanos son ingreso de capital? ¿Qué dicen mis amigos? Vamos, ustedes pueden, campeón. Ah, Vamos, mis amigos. Exacto, es por falso. financiamiento interno. Exacto, muy bien, porque eso sería financiamiento de tipo interno. Correcto. Entonces tenemos verdadero y tenemos falso. Vamos con, en este caso, la número 3. Campeón, acá me dice, el déficit fiscal puede cubrirse prestándose dinero. Ojo, no financiando. Ahí ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el financiamiento del BCR al gobierno está prohibido. Mi amigo, el BCR puede prestarle dinero al Ejecutivo. Eso se puede hacer.
Eso se puede hacer, pero de ahí que la pregunta, y ahí tengan cuidado, ahí tengan mucho cuidado, de verdad. Si es que a ti te dicen, el Banco Central de Reserva financia al gobierno, eso es recontra falso. No se puede, está prohibido. Lo que puede hacer es prestarle dinero, pero financiarlo no. Entonces vamos a ir por acá. Lo siguiente, mi querido amigo, déficit fiscal. Profe, una consultita. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos los ingresos fiscales, o sea, los ingresos que justamente tiene el gobierno. Profe, una consultita. Si los ingresos son mayores a mis gastos fiscales, entonces, profesor, ahí nosotros tenemos el famoso superávit fiscal. Correcto. Profesor, y cuando nosotros tenemos un superávit fiscal, esto justamente, ¿qué es lo que me permite? Me permite ahorrar. Me permite ahorrar, ahorrar. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo, campeón, más ingresos que gastos. Por lo tanto, ello me permite poder ahorrar el dinero. Ahora, vamos con el siguiente caso. Profesor, ¿qué pasaría, por ejemplo, si pasa lo contrario? Profe, ¿qué sucede si es que los gastos fiscales, anota eso, mi amigo, anota eso? ¿Qué sucede, profesor, si los gastos fiscales son mayores a los ingresos fiscales? Bueno, ahí se da lo que es el famoso déficit. Ahí ya no estamos hablando de superávit, no. Ahí, campeón, estamos hablando de déficit de tipo fiscal. Déficit fiscal. Ahora, mi amigo, ¿qué significa la palabra déficit? Déficit significa que estamos gastando más de lo que está ingresando. Y por lo tanto, campeón, el gobierno, escúchame acá, el gobierno no tiene plata. El gobierno, campeón, no tiene dinero. No tiene dinero el gobierno. Entonces, profe, nosotros no tenemos dinero. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacernos un préstamo. Profesor, una consulta. ¿Y este préstamo de quién lo podemos hacer? Lo hacemos del Banco Central de Reserva. Entonces, profesor, una consulta. Cuando el gobierno entre en un déficit fiscal, ¿qué significa? Que le falta dinero. Y si le falta dinero, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos solicitar un préstamo del Banco Central de Reserva. Mi amigo, mi amiga, dime tú, ¿verdadero o falso? Dímelo tú nada más y yo lo coloco. Dímelo, ¿verdadero o falso? Lúcete. Verdura. Excelente. Esto, mi amigo, sería verdadero, ya que sí se puede prestar. Correcto. Ahora, mira por acá, Tigre. El ahorro nacional se produce con el superávit fiscal. Yo creo que esto no necesita explicación porque aquí está. ¿Tú qué dices, campeón? El ahorro nacional, el ahorro que tiene el gobierno, se logra cuando tenemos un superávit fiscal. Mis amigos, lúcete, pero de verdad, lúcete, lúcete. Yo sé que tú puedes, campeón. Yo sé que tú puedes. ¿Verdadero o falso? Dímelo tú, dímelo tú. Verdadero, correcto. Entonces, campeón, la respuesta será verdadero, falso, verdadero, verdadero. Por lo tanto, mi amigo, la respuesta a esta maravillosa pregunta es justamente la alternativa cachimbo. Cachimbo es la respuesta. Muy bien, cachimbo. ¿Cuánto es financiamiento externo? Me pregunta su compañero Rodrigo Pérez. Bueno, mi querido amigo, cuando nosotros hablamos del financiamiento externo, ya es cuando nos hacemos un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Ah, ya, profe. Entonces, préstamo del Fondo Monetario Internacional, ahí sería un préstamo externo. ¿Ok, mi amigo? Profe, préstamo al FMI. Perdón, préstamo del FMI, que diga. Préstamo del Banco Mundial, financiamiento externo. Nada más, campeón. Ya rugiste, ya viste que sí. Listo. ¡Huya! ¡Huya! Aquí viene mi parte favorita. Acá viene mi parte favorita. Porque vamos a hablar ahora de los impuestos. Ahora te quiero ver, pues. Ahora te quiero ver. Vamos a hablar de los impuestos. Ah, oye, Maricielo, 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 mi amiga, ¿tú conoces los impuestos a la renta? Maricielo dijo la A. ¿Conoces la jerarquía de los impuestos a la renta, mi amiga? Sí. Maricielo. Sí, muy bien, lo máximo.
Mi amiga Maricielo, una pregunta. ¿Cuántas categorías de impuesto a la renta existen? Dímelo, por favor. Ayúdame. ¿Cuántas categorías de impuesto a la renta tenemos, mi querida amiga? Vamos, 5. tú puedes. Correcto. Nosotros tenemos 5. Muy bien. Ahora, profe, una consultita. Nosotros podemos hablar del impuesto de primera categoría. Claro que sí. Cuando nosotros hablamos del impuesto de primera categoría, estamos hablando de aquellos impuestos que justamente se paga, pero por el arrendamiento. Vamos a colocar acá, arrendamiento de bienes inmuebles. Profesor, una consultita, por ejemplo. A ver, supongamos mis amigos, yo tengo mi departamento. Yo tengo mi departamento en Surco. Ahora, profesor, yo, por ejemplo, decido alquilarle mi departamento, en este caso a Rodrigo. Rodrigo, mi amigo Rodrigo Pérez, yo te voy a alquilar mi departamento. Entonces, cuando yo le alquilo mi depa, Rodrigo me va a pagar. Entonces, profesor, como Rodrigo me va a pagar justamente por ese alquiler, ahí yo tengo que declarar impuesto. Pero, profe, ¿qué impuesto es el que usted va a declarar? El impuesto a la renta de primera categoría. Correcto. Estamos hablando, profesor, vamos a colocar acá, de los impuestos a la renta. Profesor, cuando usted menciona impuesto a la renta, renta significa ingreso, el impuesto al ingreso de la persona. Correcto. Eso es primera categoría. Cuando yo alquilo departamento, cuando yo alquilo casa, cuando alquilo terreno y me pagan por ese alquiler, ahí estamos hablando de primera categoría. Ahora, profe, impuesto a la renta de segunda categoría. Mis amigos, acá definitivamente estamos hablando de qué? De la venta de Ganancias bienes. de capital. Ah, correcto, pero también, mi amigo, colocamos acá la venta de bienes inmuebles y la ganancia de capital. O sea, la ganancia por invertir justamente mi dinero. Correcto. ¿Paga el impuesto el dueño del DEPA? Ah, qué bonita pregunta. Por supuesto que sí, mi amigo Rodrigo. En este caso, Rodrigo, si yo estoy alquilando el departamento, entonces yo como dueño, el dinero que tú me deas, ese dinero es el que yo voy a declarar. La persona que está pagando el alquiler no lo paga. Lo paga la persona que alquila, la persona que recibe, en este caso, el dinero. Ahora, profesor, una consultita. Por ejemplo, supongamos yo deseo vender muebles e inmuebles. Aquí voy a colocar muebles e inmuebles. Por ejemplo, campeón, yo quiero vender un carro. Mira, mira Jorge esta jugada, mi amigo. Mira Jorge esta jugada. Yo compro un carro, ¿ya? Y al toque lo pinto, lo remodelo todo. Le coloco, pues, le coloco, por ejemplo, su llanta ya, su llanta mejorada. Y mi amigo, yo lo vendo ese carro. Pero escúchame, ese carro a la hora que yo lo vendo, estoy pagando impuesto a la renta de segunda categoría. Así de frente. Cuando yo vendo un carro, vendo una moto, vendo un camión, ahí estoy hablando de que yo, que soy la persona que lo está vendiendo, pago impuesto a la renta de segunda categoría. Ahora, por otro lado, como tú mencionas, por las ganancias de capital. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo invertí mi dinero en Savia, en la Academia Savia, la mejor academia del Perú. ¿Qué es lo que sucede? Que como yo invertí mi dinero en Savia, entonces yo espero tener una rentabilidad, tener una ganancia. Entonces, profesor, cuando yo gane mi plata por haber invertido en Savia, ¿tú crees que esa plata es líquida? No, esa plata yo la tengo que declarar. Esa plata se tiene que declarar, mi SUA. Por lo tanto, ahí estamos hablando del impuesto a la renta de segunda categoría. Cuando yo vendo un DEPA, cuando vendo una casa, cuando vendo un terreno, impuesto a la renta de segunda categoría. Ojo, no alquiler, no alquiler, sino ya hablamos directamente de la venta. Profesor, también tenemos lo que es el impuesto a la renta de tercera categoría. Profe, el impuesto a la renta de tercera categoría, ¿de qué va? Tiene que ver en este caso por la ganancia de las empresas. Es más, te voy a poner un ejemplo. Sana Falabella, Totus, Plaza Bea, Mecro, obviamente obtienen ganancias de manera anual. Entonces, profesor, una consulta. Cuando yo tengo ganancias anualmente, ¿estas ganancias se tienen que declarar? Por supuesto que sí. Si tú que eres dueño de una empresa, tú ya tienes tu negocio, ¿ya? Tú que tienes tu negocio,
tienes que pagar impuesto a la renta de tercera categoría. Entonces, cuando Villarreal, por si es que te pregunta, te dice, ¿cuál es el impuesto que pagan las empresas anualmente por sus ganancias, por sus utilidades? Ahí inmediatamente tienes que marcar lo que es impuesto a la renta de tercera categoría. Profe, una consultita. ¿Cuál es el impuesto a la renta de cuarta categoría? Bueno, campeón, el impuesto a la renta de cuarta categoría lo pagan justamente los trabajadores independientes. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan en varios lugares. Te voy a poner un ejemplo, campeón. Si, por ejemplo, hay una persona que trabaja en la empresa A, la empresa B y la empresa C. Entonces, profe, yo me doy cuenta que este personaje no solamente trabaja para uno, trabaja para varios. Entonces ahí decimos que esta persona es independiente. Independiente, ¿por qué? Porque así como trabaja en un lugar, también trabaja en otros lugares. Esto es correcto. Ahora, profesor, impuesto a la renta de quinta categoría. Ahí, por ejemplo, mi amigo, estamos hablando de qué? De los trabajadores, vamos a colocar acá, los trabajadores dependientes. Profe, una consultita. Aquellas personas que dependen de su centro de trabajo, aquellas personas que, por ejemplo, solamente trabajan en un solo lugar y obviamente ganan pues 20.000, 30.000 soles, 40.000 soles, o sea, estamos hablando de montos fuertes, ¿no? Entonces, profe, es una persona que gana bien, pero solamente trabaja en una empresa. Entonces, ahí estamos hablando del impuesto a la renta de quinta categoría. Entonces, profe, repite cuá. Cuando yo alquilo departamento, alquilo una casa, primera categoría. Profe, segunda categoría, cuando yo ya vendo bienes inmuebles. Si yo vendo un terreno, vendo una casa, vendo un departamento. Profesor, si yo vendo un carro, si yo vendo una moto, ahí yo tengo que pagar impuesto a la renta de segunda categoría. Profesor, por ejemplo, yo invertí mi dinero. Entonces, como yo invertí mi dinero, obtuve una ganancia. A eso también es segunda categoría, eso también es segunda categoría. Profesor, tercera categoría, cuando yo gano dinero justamente por mi empresa. Cuando mi empresa gana dinero, chin chin, ahí yo tengo que pagar impuesto a la renta de tercera categoría. Ahora, profe, si yo soy un trabajador independiente de mi centro de trabajo, ahí estamos hablando de la cuarta categoría. Por otro lado, la quinta categoría es el trabajador dependiente, aquella persona que depende de su centro de trabajo. Mis amigos, coméntame si se entendió, por favor, para poder continuar. Mi querido amigo, coméntame por ahí para yo poderte ayudar, campeón. Campeón, ¿alguien por ahí tiene alguna pregunta, alguna duda, mis queridos amigos? Mis queridos amigos, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor? Vamos, mis amigos, vamos, vamos. ¿Alguien por ahí tiene alguna pregunta por ahí? ¿O todo está suave, mis amigos? ¿O todo está suave? Coméntame por ahí. Comenta, dejen los comentarios, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o todo está suave? A ver, por ahí, mi amigo. Vamos, vamos. Vamos, vamos, campeón. Tú puedes. Tú puedes, mi amigo. Vamos, vamos. Somos 45 en la sala. Claro. Jorge Ajá. me dice todo suave. Muy bien, lo máximo. Muy bien. Listo. Profe, ganancia de capitales es la ganancia de inversiones. Es correcto, mi amigo Rodrigo Pérez. Correcto. Solamente cambia la palabra capital por inversión. Mi amigo Rodrigo, Rodrigo, tú me mueves por el arrendamiento, o sea, por el alquiler de bienes inmuebles. Campeón, ahí está la teoría. Lúcete, lúcete, mi amigo Rodrigo. ¿Cuál es la clave? Si me está diciendo arrendamiento de bienes, la respuesta es la A. Correcto. Ahora, campeón, acá tenemos lo que es el impuesto que se paga por negocios o inversiones. Lúcete, lúcete por negocios o inversiones. Oye, yo tengo justamente mi negocio. Yo tengo mi negocio. Aparte, mi amigo, yo invertí en mi negocio. Yo invertí en mi negocio. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Segunda categoría. Espérate. Antes que me digas segunda categoría, seguramente tú dirás, profesor, segunda categoría por las inversiones, pues no, por las inversiones que uno tiene. Pero chicos, acá hay un tema, ¿por qué? Porque yo que te mencioné, cuando una persona tiene su negocio, escúchame, cuando una persona, no, pero no hay tercera categoría, ¿no? A, B, no hay tercera categoría. B, no hay tercera categoría, entonces ya.
La dejamos en segunda categoría. Lo que pasa, campeón, es que acá hay un dilema. ¿Por qué? Porque acá te están diciendo negocios. Y cuando te dicen negocios, se complicaba así. Es que ahí yo quería llegar a eso, Rodrigo. ¿Por qué? Porque, mi amigo, como ahí me dice negocios, yo dije ya, es tercera categoría. ¿Por qué? Porque me dicen negocios, pero no hay. ¿Y cuál es la siguiente? Inversión. Ya, eso sí. ¿Por qué? Porque cuando yo invierto justamente en una empresa, eso sí es segunda categoría. Está muy bien. Ya, vamos con la pregunta número 13. La pregunta 13 me dice, la empresa industrial Acidesa se encuentra produciendo artículos de limpieza, voy a bajarle acá, artículos de limpieza desde hace 4 meses, debido a la alta demanda de sus productos por la pandemia sanitaria. Ahora, campeón, mira por acá. Los desechos que genera son vertidos al río cercano, ocasionando un enorme perjuicio, y aquí está la clave, enorme perjuicio para la producción agrícola y ganadería ubicada a 2 kilómetros de sus instalaciones. Esta situación expresa la presencia de una falla denominada campeón. Acá nosotros tenemos que hablar de las famosas fallas de mercado. Ahora, mi amigo, nosotros tenemos lo que es la famosa externalidad. Ahora, profesor, yo le quiero hacer una pregunta. Cuando a mí me preguntan por una externalidad, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es una externalidad? Bueno, campeón, la externalidad es el efecto de una actividad económica. Por ejemplo, yo cuando tengo mi negocio, por ejemplo, de hojas, yo tengo mi negocio de hojas, entonces, ¿qué necesito yo para hacer hojas de cuaderno? Necesito árboles, necesito talar árboles. Entonces, ahí depende. ¿Estamos haciendo algo que beneficia a la población o que le perjudica? Entonces, eso es una externalidad, el efecto que genera una actividad económica. Y esto lo divido justamente en dos. Mira esta jugada, campeón. Acá nosotros tenemos la externalidad positiva y aquí tenemos lo que es la externalidad negativa. Externalidad positiva y la externalidad negativa. Ahora, campeón, aquí te quiero decir una cosa muy, pero muy importante. Si es que en este caso beneficia a la población, es una externalidad positiva. Por ejemplo, chicos, vamos a hacer un parque ecológico en el distrito de San Martín de Porres. Todos conocen, o de repente algunos conocerán, el distrito de San Martín de Porres. Entonces, mis amigos, vamos a hacer un parque ecológico allí. Profesor, ¿qué sucede acá? Que este parque ecológico va a tener áreas verdes. Este parque ecológico va a tener justamente flora, fauna. Entonces, esto inevitablemente está beneficiando a la salud y al oxígeno que respiran las personas. Entonces, profesor, ¿cuál es el efecto de haber hecho este parque ecológico? Es positivo. Por lo tanto, es una externalidad positiva. Correcto. Ahora, Profe, profesor, dime, mi amigo. otra también podría ser, por ejemplo, obra por impuestos que hacen algunas empresas mineras en el interior del país. O sea, la creación de infraestructura a medida que su explotación minera va, digamos, generando ingresos y siendo eficiente. Correcto, muy bien, muy bien. Eso es beneficio para la población. Por lo tanto, es externalidad positiva. Eres lo máximo. Muy bien, Jorge. Ahora, campeón, la externalidad negativa. Profe, sencillo, no hay que darle mucha vuelta. Si le genera un perjuicio a la población, es una externalidad negativa, de frente. Por ejemplo, supongamos, siguiendo el ejemplo de Jorge, pero ahora lo vamos a cambiar. Una empresa minera decide tirar sus minerales al río, porque no todos los minerales son buenos. Hay minerales buenos y hay minerales, en este caso, literalmente malogrados. Entonces, la empresa dice, este mineral no me sirve, lo tiro al río. Pero acá hay un detalle, ¿por qué? Porque si lo están tirando al río, ¿qué va a pasar con los peces que justamente viven ahí? Los peces lo van a consumir y cualquier persona que agarre y se lo coma le va a traer un perjuicio a su salud. Ahora, hay personas que también se bañan en el río, toman a veces agua del río. Entonces, mi amigo, si están contaminando el río, están perjudicando a la producción agrícola y sobre todo están perjudicando, en este caso, a la población. Entonces, mi amigo, la pregunta te dice, justamente lo que te dije, los desechos que genera son vertidos al río cercano, ocasionando un perjuicio a la producción agrícola. Ahí está la palabra clave.
Y la palabra clave lo resume. La clave es cachimbo. Cachimbo. Externalidad negativa. Correcto. Muy bien. Ya, campeón. Acá te quiero ver. Acá te quiero ver, campeón. Acá te quiero ver. Porque mira lo que dice, campeón. Muy bien. Mírame, amigo. Alberto compra un... Ojo, 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 ojo. Antes que digas tu clave. Alberto compra. No está vendiendo. Alberto está comprando un departamento. Mira, Alberto compra un departamento en la ciudad de Arequipa, valorizado en 200.000 soles. Ahora, sin embargo, cuando se dirige a los registros públicos para inscribir la propiedad, le indica que el trámite no procede hasta que no cancele él a la Municipalidad Provincial de Arequipa. Maricielo se nota que sabe de impuestos, ¿ah? Maricielo sabe de impuestos, correcto. ¿Por qué? Mira, campeón, vamos a hacer aquí una pequeña escenografía para que tú puedas diferenciarlo en primer lugar. Mira, campeón. A ver, campeón. A esta persona le vamos a llamar Juancito y a esta persona le vamos a llamar, no sé, César. Es lo primero que se me ocurre. Vamos a colocarle César. Mira, campeón, ¿qué es lo que sucede, profe? Que Juancito le vende, mira, Juancito le vende el departamento. Mira, ojo, no le está alquilando, no, 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 no. Le está vendiendo el departamento a César. Ahora, profesor, obviamente César, por ese departamento, le está pagando un dinero a Juancito. Pero chicos, acá hay un detalle, ¿por qué? Y yo sé que va a sonar feo, pero es así. Mi amigo Juan, que es justamente la persona que vendió el departamento, tiene que pagar el impuesto a la renta de segunda categoría. Profe, o sea, el que vende el departamento paga impuestos, sí, impuesto a la renta de segunda categoría, pero también paga impuesto la persona que lo compra, porque la persona que lo compra, ahí va a pagar el impuesto de alcabala. Ah, ya, profe. O sea, profe, no me lo creo. Profe, no me lo creo. O sea, usted me está diciendo que paga impuesto la persona que compra y la persona que vende, o sea, los dos. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. La persona que vende paga impuesto a la renta de segunda categoría. Ese es el que vende, el que vende. Ahora, el que lo compra paga impuesto de alcabala. Entonces, campeón, una consulta, no puede ser impuesto a la renta. Tampoco inmobiliario porque no me están hablando en este caso de inmuebles, por así decirlo. O sea, no me están hablando en este caso de inmobiliarias, no me están hablando de inmobiliarias. Ahora, arbitrios no puede ser, porque acuérdate que los arbitrios son aquellos pagos que nosotros hacemos a la municipalidad justamente para que puedan limpiar las calles, para que, por ejemplo, hagan lo que es en este caso la recolección de basura, para que, por ejemplo, manden a lo que es el serenazgo en este caso, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de los arbitrios. Recojan la basura, limpian las calles y, por ejemplo, le paguen al serenazgo. Ahí estamos hablando de los arbitrios. Ahora, campeón, la respuesta definitivamente es el impuesto de alcabala. El impuesto de alcabala, como lo vemos, campeón, es cuando una persona compra un departamento. La respuesta es Econo Juan. A ver, ya, mi amigo, esta pregunta número 15 sale al ojo. Campeón, esta pregunta sale al ojo. Cuando se hereda una Dedito. propiedad, ¿qué impuesto se paga? Ah, qué bonita pregunta, Jorge. Antes de continuar, mi amigo, cuando se hereda, tu compañero me está preguntando cuando se hereda, también es impuesto de alcabala. Profe, no entiendo. Mira, mi amigo, cuando tú compras un departamento o cuando tu papá, tu abuelito, te hereda, por ejemplo, la casa, ¿tú piensas, mi amigo, que porque te heredó la casa tú no vas a pagar impuestos? No, campeón, igual pagas impuestos. O sea, la SUNAT no tiene pierde. ¿Por qué? Porque la SUNAT dice, a ver, por ejemplo, tu abuelito te heredó tu casa, bacán, chévere, pero, mi amigo, vas a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque ahora esa casa sale a nombre tuyo, ya no sale a nombre de tu abuelo. Por lo tanto, le van a sacar un porcentaje al valor de toda la casa y tú eso lo vas a tener que pagar. Entonces ahí también pagas impuesto de alcabala. Entonces, profesor, para cerrar la pregunta 14, una persona que compra un departamento y una persona que lo hereda, ¿estamos hablando del impuesto de alcabala? Estamos hablando del impuesto de alcabala. Muchas gracias, mi amigo Rodrigo, por esa maravillosa pregunta. Ahora, es la función que se encarga de evitar que las empresas abusen de los consumidores. Campeón, profe, no entiendo teoría. Teoría,
Ahí están las funciones económicas del Estado. Campeón, revisa la teoría, dale una chequera rapidita y ahora sí dime cuál es la clave. Dime cuál es la clave para evitar que las empresas abusen de los consumidores. Dedo, regulador. Exacto, eso es reguladora. Nada más. Muy bien, campeón. Ahora, dejamos, ahora sí, por fin, terminamos lo que es políticas fiscales y políticas monetarias. Y ojo, mi amigo Jorge, esto le he tomado muchas preguntas. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, en lo que es el temario de Villarreal, que lo revisé hace una semana, yo me di cuenta que política fiscal y política monetaria viene más. Y aparte de eso, lo confirmé cuando yo revisé las preguntas anteriores, hice justamente una pequeña encuesta o un pequeño promedio y salía eso. Entonces, por eso prioricé más hoy día política fiscal y política monetaria. Ahora, nos olvidamos de eso y vamos directamente a lo que es el tema mercados. Mis amigos, el tema mercados es muy, pero muy recurrente, así que vamos a darle con todo a estas preguntas. A ver, campeón, Lourdes sale a almorzar de lunes a viernes a la 1 p.m. a uno de los restaurantes que se encuentra alrededor de su empresa. La pregunta es concreta. ¿Los restaurantes son un ejemplo de qué? Mis amigos, en primer lugar, los restaurantes no son monopolio. Eso de cajón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de monopolio, monopolio significa un vendedor y muchos compradores. Tampoco puede ser monoxonio, porque monoxonio es cuando decimos un solo comprador y muchos vendedores. Profesor, oligopolio tampoco. Acuérdate, oligo viene de pocos, pocos vendedores. Pocos vendedores, no. Cuando hablamos de restaurantes, estamos hablando de una competencia. Pero chicos, ahora la pregunta que yo te quiero hacer es justamente la siguiente, campeón. ¿Cuál es la diferencia y una bendición al que me diga cuál es la diferencia entre la competencia perfecta y la competencia monopolística? Si tú estás postulando a Villarreal, esto lo tienes que saber de cajón. Vamos, ¿quién sabe, mi amigo, cuál es la diferencia entre ambos? Entre la competencia perfecta y la competencia monopolística. Vamos, una bendición al que me hice. Vamos, mis amigos, vamos, vamos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, campeón. Vamos, campeones, vamos, vamos. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Mis amigos, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de la competencia perfecta y la competencia monopolística, ambas tienen muchos compradores y muchos vendedores. ¿Ok? Ambas tienen muchos vendedores y muchos compradores. Profe, ¿hay barreras de entrada? No. En ambos casos, no hay barreras de entrada. ¿Cuál es la primera diferencia? La competencia perfecta es un mercado teórico, no existe. Te lo digo así de frente, mi amigo. La competencia perfecta no existe. Es un mercado teórico. ¿Por qué? Porque justamente se plasmó en la época clásica, cuando estaban los clásicos justamente en Inglaterra. Ellos fueron quienes plasmaron la competencia perfecta. Pero eso sí, la competencia perfecta no existe. No existe. Es un mercado tan pero tan perfecto que solamente podemos asemejarnos a él. Ahora, profe, una preguntita. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la diferencia, ¿cuál es la diferencia? El producto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la competencia perfecta, estamos hablando de un producto homogéneo. Profe, y yo le hago la pregunta a usted. ¿Qué significa homogéneo? Igualito. Préstame atención acá. Por ejemplo, supongamos que en el mercado solamente se vende aceite primor. No se vende aceite cocinero, no se vende aceite de soya, no se vende aceite de oliva, no. El único aceite que se vende y se comercializa es el aceite primor. Ese es el único aceite que se comercializa. Ahora, profesor, como es el único, estamos hablando de un producto homogéneo. Profe, ¿y cuál es la diferencia entre la competencia, y bueno, cuál es el producto, en este caso en la competencia monopolística? Acá estamos hablando de un producto heterogéneo. Heterogéneo. Profe, ¿y qué significa heterogéneo? Diferenciado. La competencia monopolística ya es algo que justamente sucede en la realidad. ¿Por qué? Porque, profesor, primero que nada, yo te digo, por ejemplo, campeón, cuando yo voy al mercado a comprar aceite, yo veo que hay detergente cocinero, perdón, a comprar aceite que diga, yo digo que hay aceite cocinero, aceite de soya, aceite mecro, aceite de oliva. Entonces, profe, yo me doy cuenta que hay una gran variedad de aceites, hay una gran variedad de marcas y obviamente cada marca
tiene su propio diferenciador. Por eso estamos hablando de la famosa competencia monopolística. Entonces, profesor, ¿la diferencia dónde está? Que en la competencia perfecta el producto es homogéneo, mientras que en la competencia monopolística el producto es heterogéneo. Esa es la diferencia. Ahora, antes que me digas tu clave, déjame decirte una cosa. Si tú me dices, profesor, los restaurantes solamente venden arroz con pollo, yo marco la E y continuamos. Pero si tú me dices, profesor, en los restaurantes se vende lomo saltado, se vende arroz con chanfain, se vende tallarín con chanfainita, se vende pollo a la brasa, se vende lomo saltado, o sea, se vende una variedad de comidas. Ahí yo marco competencia monopolística. Campeón, ¿cuál es tu clave final? Dime, mi amigo. Dime, mi amigo, ¿cuál es tu clave final entonces? ¿Cuál es tu clave final? ¿Perfecta o monopolística? Correcto. La respuesta es la competencia monopolística. Muy bien, porque los restaurantes venden distintos tipos de platillos. Esa es la respuesta. Vamos con la pregunta número 17. Campeón, tenemos que recordar los monopolios de coalición. Ahora, en primer lugar, mi querido amigo, vamos a colocar y vamos a ir de frente al grano. Cuando nosotros hablamos de los monopolios de coalición, justamente los monopolios de coalición son aquellos acuerdos que justamente realizan las empresas dentro del mercado con la finalidad de perjudicar, en este caso, al consumidor. En primer lugar, tenemos lo que es el cross. Profe, una pregunta. Cuando nosotros hablamos de cross, el cross no es nada más y nada menos que la unión de empresas para dominar el mercado. Cross viene de unión. Entonces, profesor, cuando tres empresas de un mismo sector, por ejemplo, el sector gaseosa, Pepsi, Inca Cola y Coca-Cola, deciden unirse para formar una sola empresa, ahí estamos hablando de cross. Cross, cuando las empresas se unen, forman una sola y de esta manera controlan el mercado. Luego tenemos lo que es el holding. Mis amigos, el holding es cuando una empresa controla a otras por tener la mayoría de sus acciones. Profe, cuando nosotros hablamos de una acción, tú tienes que recordar, mi querido amigo, que es básicamente el porcentaje de valor de una empresa. Entonces, profesor, por ejemplo, Coca-Cola controla a Inca Cola. Coca-Cola controla a Frugos. ¿Por qué? Porque posee la mayoría de las acciones. Eso, campeón, es un holding. Luego tenemos lo que es el cártel. Profe, una preguntita. Cuando nosotros hablamos de un cártel, ¿a qué se refiere? Exacto, muy bien, mi amigo, le diste en el clavo, Rodrigo. ¿El cártel qué significa? Bueno, el cártel es básicamente renunciar a competir, reducir la producción y elevar el precio en el mercado. Por ejemplo, mi amigo Jorge, tú y yo somos los únicos que vendemos pan en todo Lima Metropolitana. La gente o te compra a ti o me compra a mí, directamente, o a ti o a mí. ¿Cuál es el detalle, Jorge? Que, mi amigo, yo te digo, hagamos un cartel. ¿A cuánto vendes tu pan? A 20 céntimos. Yo lo vendo a 20 céntimos también. ¿Qué te parece, Jorge, si lo vendemos a un sol? Cada uno, cada pan a un sol. ¿Ganas tú? Gano yo. Entonces, mi amigo, estamos renunciando a competir con la finalidad de que ambos vamos a ganar y de esta manera estamos perjudicando al consumidor. El cártel es una práctica que está prohibida en el Perú. Está sancionado por Indecopi. Y el último, mis amigos, es el famoso dumping. El dumping, profesor, justamente es cuando bajamos el precio a un producto con la finalidad de qué? Con la finalidad de eliminar a mi competencia. Cuando a ti te diga la pregunta de Villarreal, profesor, ¿es aquel monopolio de coalición en el cual se elimina a la competencia mediante la baja del precio de su producto? La respuesta es el dumping. Cuando nosotros le bajamos el precio a nuestros productos, a nuestros servicios, somos conscientes que vamos a perder plata. Eso lo sabemos. Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es eliminar a la competencia. Ahora sí, en base a esta pequeña teoría, dime por favor, campeón, cuál es la respuesta. Una forma en la que el cártel influye en el precio. Dímelo, ruge, tigre, ¿cuál es la clave? Eso no es la Besito. respuesta. La clave es
Besito, muy bien, bórrala, me dice. Ya, mi amigo, vamos por acá. En nuestro país, el servicio de abastecimiento y alcantarillado de agua potable que brinda Sedapal, según la teoría económica, se denomina, mis amigos, esto se le al ojo, ¿por qué? Porque Sedapal, si bien es cierto, es un monopolio, sí, es un monopolio, pero ¿monopolio qué? Monopolio natural. Eso nunca te olvides, campeón. Sedapal es monopolio natural. ¿Qué significa un monopolio natural? Es básicamente cuando solo conviene que haya una empresa en el mercado. Ah, entonces, profesor, en este caso solamente conviene que Sedapal esté en el mercado del alcantarillado, sí. Porque si sale otra empresa, el costo de purificación de agua se incrementa y por lo tanto la población va a tener que pagar más. Entonces, mi amigo, directamente, monopolio natural. Sedapal igual a monopolio natural. Vamos con la pregunta número 19, campeón. A ver, mi amigo, vamos por acá. Si las empresas Norquis, Rockies y Pardos son las únicas compradoras, mira lo que dice acá, profesor. Norquis, Rockies y Pardos son las únicas compradoras de papas cortadas para hacer papas fritas y venderlas junto al pollo de la brasa. ¿A qué modelo de mercado pertenecen? Oligopsonio. Exacto, porque te están diciendo pocas empresas. Pero mi amigo, ¿pocas empresas qué? Compradoras. Entonces, aquí tú vas a hacer la siguiente jugada, campeón. Oligo. Cuando la palabra te diga oligo, ¿qué significa oligo? Oligo significa pocos. Correcto. Pero, profe, una consulta. ¿La palabra puede terminar en polio? O la palabra puede terminar en sonio, ¿verdad? Sí, puede terminar en polio, como también puede terminar en sonio. Una pregunta, profesor. Si la palabra termina en polio, ¿qué significa? Significa que predomina el vendedor. Oligopolio, pocos vendedores. Ahora, si es que nosotros hablamos de que termina en sonio, significa que predomina el comprador. O sea, profesor, ¿qué significa oligoxonio? Oligoxonio, pocos compradores. ¿Te das cuenta? Y acá me está diciendo Norquis, Rockies y Pardos son justamente las únicas compradoras de lo que es en este caso las papas cortadas. Entonces, profesor, si me están diciendo pocas empresas que son las únicas compradoras, definitivamente estamos hablando de un oligoxonio. La respuesta es dedito. Muy bien. Ahora, esta pregunta la número 20 está similar al resto. ¿Por qué? Porque dice, si la Villarreal es la única compradora de una empresa, mira lo que dice acá, la Villarreal es la única compradora. Monopsonio. Exacto, de una empresa que elabora cartillas de fibras ópticas utilizadas en los exámenes de admisión. Mi amigo, si me está diciendo, es la única compradora de frente, de frente. Profesor, la palabra dice mono. Cuando tú veas la palabra mono, mi querido amigo, inmediatamente tú tienes que decir uno. Uno, pero profesor, monopolio, un vendedor. Profesor, monoxonio, un comprador. Por lo tanto, como me está diciendo la única compradora, monoxonio, un comprador. La respuesta es besito monoxonio. Vamos ya, esta pregunta está regalada. Esta pregunta está regalada. Rodrigo, termino todo y te explico. Mis amigos, esta pregunta 21 está regalada, campeón. Está regalada. ¿Cuál es la clave? Que funciona solo por un periodo de tiempo. Mis amigos, está regalada. Vamos, chicos, vamos, vamos. Ferias. ¿Qué ven mis oídos? ¿Qué ven mis oídos? Ha dicho la C. No, ha dicho la E. No, 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 no. Mi amigo, ¿qué pasó? No, mi amigo, tranquilo. Mi amigo, ahí te está diciendo un mercado que funciona por un periodo de tiempo. Mi querido amigo Rodrigo, ahí estamos hablando nosotros de un mercado temporal. Ahora, mi amigo, un mercado temporal, por ejemplo, ¿quién puede ser? Las ferias. Eso nunca te olvides, mi querido amigo. No, porque mercado cerrado, campeón, mercado cerrado significa cuando hay barreras de ingreso, cuando nadie puede meterse a este mercado a comercializar. Ahí estamos hablando nosotros del mercado cerrado. Entonces no puede ser la respuesta. Mayorista es cuando compramos y vendemos productos al por mayor. Tampoco es. Minorista es cuando compramos y vendemos productos, pero por unidades. La respuesta es ferias. ¿Por qué? Porque me están diciendo justamente mercados que funcionan solamente por un periodo de tiempo. O sea, en este caso campeón, solamente por un tiempo límite. Esos son las ferias. Feria del hogar,
feria del libro, etcétera. Mis amigos, para ir terminando con la pregunta de acá. A ver, en su conjunto, el mercado de trabajo, el mercado de capitales y el mercado de recursos forman el llamado, mis amigos, para avanzar rapidito, capital, profesor, trabajo, y por acá a mí me dicen recursos. Profesor, recursos. Estos son, profesor, factores productivos. Y como estamos hablando de factores productivos, capital, trabajo y naturaleza, obviamente estamos hablando del mercado de factores. Ahí te dice trabajo, capitales y recursos. Mercado de factores. Dos más. Cuando en el mercado se presentan muchos vendedores y compradores, mis amigos, ayúdenme por favor. Muchos vendedores y compradores teóricamente. O sea, estamos hablando de un mercado teórico. Estamos hablando, campeón, de un mercado que solamente se da en la teoría. Te pregunto yo, ¿competencia perfecta o competencia imperfecta? Lúcete. Perfecto. Es excelente, perfecta. Dos más. A ver, campeón, medio en el cual se realizan transacciones de compra y venta de bienes y servicios requeridos que son restringidos y o prohibidos por una disposición legal. Campeón, eso sale al ojo. Eso sale al ojo. Te están diciendo productos restringidos y prohibidos por una disposición legal. Eso sale al ojo, campeón. Eso sale al ojo. Dímelo tú. Dímelo tú. Están prohibidos. Hablamos de un mercado negro, correcto. Y la última, y con eso ya nos vamos, campeón, a nuestro descansito de 2 minutos, 3 minutos, para continuar con cívica. Profe, situación de mercado. Profesor, si están prohibidos, nos era mercado ilegal. Ya, hay un detalle por qué. Porque acá no está la pregunta o no está la alternativa mercado ilegal. Y justamente como no está la alternativa mercado ilegal, por eso estamos colocando el mercado negro. ¿Ok, mi amigo Rodrigo? Justamente como no está mercado ilegal, ahí estamos marcando mercado negro. Es que lo que pasa, mi amigo Rodrigo, es que hay personas que coloquialmente le dicen mercado negro, pero está mal. Si hablamos de productos que justamente son prohibidos por ley, es un mercado ilegal. Pero bueno, como no está mercado ilegal, le colocamos mercado negro. Listo, por fijación de precios del gobierno. Correcto. Si estuviera ahí sí sería ilegal. Correcto, mi amiga Cristina. Situación de mercado con presencia de diversas empresas vendedoras que tienen el monopolio de su producto. Mi amigo, lúcete. Cada empresa tiene el monopolio de su propio producto. Ahora no me digas monopolio, por favor. ¿Ah? Mis amigos, hay muchas empresas en el mercado, pero eso sí, cada empresa tiene su propio diferenciador. Dime tú cuál es la respuesta, campeón. Mira, cada empresa tiene su diferenciador. La respuesta es competencia monopolística. Listo, mis amigos, ahí lo vamos a dejar entonces. Nos faltó solamente 3 preguntas. Vayan a descansar, vayan a lavarse su carita, por favor. Vayan a lavarse su carita, vayan a tomar un poquito de agua y a las... Ahorita Profe, nomás, profe, ¿podría dímelo. dictar claves? Ah, claro que sí, por supuesto. Voy entonces a compartir nuevamente mi pantalla para poder dictar las clavecitas. Por supuesto que sí. A ver, al ojo, yo lo saco al ojo. A ver, cuando el número de empresas de una industria se unen con miras de fusión, profesor, miras de fusión. Entonces, profesor, si me están hablando de fusión, esto tiene que ver con el cross, con la unión de empresas. Eso es el cross. La 27 es un efecto perjudicial, o sea que perjudica la actividad económica. Es una externalidad negativa. Correcto, externalidad negativa. Ahora, profesor, la 28 mencione los indicadores del IDH. Mi amiga, esto lo mencioné en la primera clase. Esto lo mencioné en la primera clase y te va a volver a venir. Te pregunto yo, campeón, ¿cuáles son los indicadores del IDH? Dímelo tú. Correcto. Muy bien. La D. Nunca te olvides. Los indicadores del IDH son PBI per cápita, la producción por habitante, el nivel de educación y la esperanza de vida. Profe, Nada más. Dime Jorge, dime ¿en la Jorgito. 20 en la 26 cuál es? Disculpe. La 26 es cross, mi amigo, porque me están hablando de fusión, miras de fusión. Y acuérdate que la fusión es la unión de empresas. Por lo tanto, es cross. Ok, profe, gracias. Listo, campeón. Chicos, 2 minutitos, vayan a lavarse la carita, vayan a tomar su agüita y en 2 minutitos volvemos justamente. Listo.